El mensaje de esta mañana dice identificando a los falsos maestros. Esto es la segunda parte. La semana antes pasada pudimos ver la carta del apóstol Pedro que estamos mirando aquí en el capítulo 2, los primeros versículos del 1 al 3, vimos con respecto a estos falsos maestros. Y antes quiero que podamos orar al Señor en esta mañana. Damos gracias, Señor, la bendición de reunirnos. Gracias, Señor, por cada una de las alabanzas que podemos cantar y reconocer su fidelidad, bondad, misericordia con nuestras vidas. Hoy, Señor, quiero pedir su dirección, su guía, su sabiduría para compartir de su palabra, Señor, que sea su palabra enseñándome, hablando a mi vida, así también a nuestros hermanos. Señor, usted reciba la gloria y el honor por medio de este mensaje. Oramos, Señor, a través de Cristo. Amén. Bien, hermanos, entonces, identificando a los falsos maestros. El texto que vamos a mirar está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Ahí está, ustedes lo pueden ver en su Biblia, sería bueno que lo vean en su Biblia, pero adicionalmente yo lo estoy proyectando aquí. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí está, estos son los textos que vamos a estar mirando, estos dos versículos. Para que podamos entender nuevamente, voy a repasar el contexto anterior, ¿no? Estuvimos mirando del versículo 1 al versículo 3, donde Pablo a través de esta carta está buscando, Pedro a través de esta carta está buscando advertir a los hermanos, darles indicaciones de cómo va a ser el comportamiento, el carácter, la personalidad de estos falsos maestros. La primera pregunta que yo me hice natural al leer la carta fue cómo estos falsos maestros se introdujeron a enseñar, porque son falsos maestros y estaban dentro de la iglesia enseñando. Bueno, de alguna manera, ¿no? Ellos se introdujeron aparentando ser creyentes, se comportaron como creyentes, hablaron como creyentes, aprendieron como creyentes y llegaron a este lugar donde comenzaron a enseñar. Y en algún momento de sus vidas se manifestó lo que realmente eran, falsos maestros. Y Pedro en esta carta está buscando entonces advertir a los hermanos para que los creyentes verdaderos sepan cómo identificar a estos falsos maestros. Algunas de las características que vimos en el mensaje anterior, o no, identificando a estos falsos maestros, alguna de estas características es que ellos van a introducir herejías destructoras. Eso dice el versículo 1. Dice que también estos falsos maestros van a negar al Señor que los rescató, que los salvó, que ellos declaraban decir que fueron salvos. Ellos negarán al Señor, cambiarán la verdad por mentira, no disfrazarán la verdad, van a cambiarla. Ellos, su conducta va a ser constantemente de avaricia, o no van a ser mercadería de los hermanos. Van a tratar de sacar y sacar y sacar y de exprimir a los hermanos lo que más puedan para obtener de ellos el mayor beneficio en el contexto económico. Eso es lo que ellos están buscando, ¿no? Todo lo que puedan obtener de ellos lo van a exprimir y van a buscar y buscar y buscar sacar de los hermanos. Estas son las conductas que Pedro está tratando que los creyentes puedan identificar de estos falsos maestros. Y así como dice también el capítulo 1, versículo 16, estos falsos maestros también están siguiendo fábulas artificiosas, ¿o no? Por eso Pedro les dice ahí que ellos han dado a conocer a Cristo no siguiendo fábulas artificiosas como estos falsos maestros, sino que han dado a conocer a Cristo, que le han visto, que han estado con Él, que han escuchado su palabra, y ahora tienen la palabra profética. Los profetas que hablaron en la antigüedad de parte de Dios tienen la palabra profética más segura. Y es ahí donde el creyente debe descansar. Es ahí donde el creyente debe afirmarse, ¿no? A través de esta palabra profética, a través de las Escrituras. Pedro entonces está advirtiendo, aconsejando a los hermanos para que puedan identificar la conducta y el mover de estos falsos maestros. Y ahora vamos a analizar, ¿no? Este versículo 4, el cual acabamos de leer.
Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En primer lugar, hermanos, en los versículos del 1 al 3 nos está mostrando una identificación de estos falsos maestros. Ustedes pueden leer el capítulo completo y van a ver otras características más. Por ejemplo, el versículo 14, ¿no? Capítulo 2, versículo 14, dice que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, que seducen a las almas inconstantes, que tienen el corazón habituado a la codicia y que son hijos de maldición. ¿Se fijan? Otras características más de estos falsos maestros. Pero ahora, a través del versículo 4 y 5, y podríamos incorporarlo hasta el 8, usted lo puede leer en su casa, puede leer el párrafo ahí. Pedro busca usar o no busca a través de estas ilustraciones que se encuentran en el versículo 4, 5 y 6 y 8, a través de estas ilustraciones busca demostrar cómo Dios juzga a los que se oponen y cómo Dios también protege a los que le aman. Y el primer ejemplo que muestra aquí es con respecto a los ángeles caídos. Los falsos maestros van a recibir el juicio, el castigo de Dios, no pasarán por inadvertidos, sino que Dios los tiene ahí pendientes. Ellos van a recibir el juicio de Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo, sabemos que Dios es un Dios de amor, que es un Dios perdonador, que es un Dios de misericordia, pero Dios no va a pasar por alto el pecado de estos falsos maestros. Y Pedro busca ilustrar, usa estas tres ilustraciones para demostrar que sí, estos falsos maestros pasarán por el juicio de Dios, por su conducta y por desviar a la iglesia del Señor. Dice ahí, en la primera, ¿no?, que vamos a ver, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, esa primera parte, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sabemos que Dios entonces es bueno, Dios de misericordia, Dios de amor y Dios perdonador. Pero Pedro recuerda a los creyentes que estos ángeles en realidad habían caído en algún momento. ¿Cuándo cayeron? ¿Cuándo pecaron? Bueno, tenemos relatos de Génesis capítulo 6, tenemos otros relatos de Ezequiel 28, de Isaías 14, que nos muestran que en algún momento, de Apocalipsis también, que en algún momento estos ángeles pecaron y cayeron. Pedro escoge entonces esta primera ilustración en la esfera de los ángeles, quienes están junto a Dios y rodean su trono. Pero muchos ángeles pecaron contra Dios y no compadecen ya ante él. ¿Cuándo cayeron estos ángeles? Nosotros ciertamente en la Escritura no tenemos tanto antecedente con respecto a la caída, aunque hay. Tenemos antecedentes de que estos ángeles tienen poder o tienen gran fuerza, que estos están al servicio de los siervos del Señor, que estos obedecen al mandato del Señor, pero no tenemos grandes textos que nos muestren cómo fue puntualmente cada uno de este pecado o desobediencia, pero sí Ezequiel 28 es claro con respecto a la caída de un ángel mayor. Y vamos a mirar aquí este texto, ¿no? El querubín protector. Sabemos y está hablando este texto de Lucero, ¿no? Satanás, quien cayó, quien desobedeció. Dice ahí, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí entonces nos está mostrando el inicio de cómo fue la caída de este querubín protector, de este ángel lucero, ¿no? Quien cae, desobedece y el Señor lo echa de su santo monte. Bueno, esto es Satanás. Y no solamente él, sino que después otro relato paralelo nos muestra cómo este ángel cae junto con otros ángeles más. Y vamos a ver otro texto que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, la parte B, y dice, y su cola, o no, figurativamente, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí está mostrando entonces la caída de Satanás y cómo él, junto con otros ángeles, él arrastró a la tercera parte de estos ángeles que cayeron y desobedecieron al Señor. Entonces,
Estos ángeles que pecaron, cayeron de la presencia del Señor, sin duda se encuentran en una condición irrevocable. El Señor no tiene perdón ni hay oportunidad de arrepentimiento para estos ángeles. No lo hay. Y quizás eso es lo más sorprendente para los ángeles buenos y para los ángeles caídos. Lo más sorprendente es cómo Dios tiene misericordia de los hombres, cómo Dios da una y otra oportunidad para que el hombre se vuelva a Dios y se arrepienta. Pero estos ángeles ya no tienen oportunidad. Están en una condición irrevocable, ya no hay arrepentimiento para ellos. Ellos están a espera de un juicio, están a espera de un castigo. Y eso es lo que nos dice también el resto del versículo, ¿no? El versículo 4, el cual estamos leyendo. Dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí está. Estos ángeles que cayeron, que pecaron, fueron arrojados al infierno, aunque sabemos escatológicamente que el infierno aún no ha sido inaugurado, sabemos que va a ser inaugurado cuando caiga ahí el falso profeta y el anticristo junto con Satanás, allá después del milenio. Esto será inaugurado, ¿no? Y antes del milenio, pero sí el Señor ya ha declarado que estos serán lanzados al lago de fuego. Esta palabra infierno, aquí en el versículo 4, se está refiriendo al Tártaro, a un lugar de tormento, a un lugar de cadena, a un lugar de prisión. Por eso el versículo dice, sino que fue arrojado al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios envió a los ángeles caídos a este lugar. Para Dios ya es un hecho de que esto ya ocurrió y en falta el momento preciso, ¿no? Que esto suceda. En esta condición están todos los ángeles caídos esperando este acontecimiento. Estos ángeles caídos recibirán su sentencia junto a Satanás, quien los llevó a rebelarse contra Dios. Entonces, Pedro lo que está buscando aquí a través de este texto, de este versículo, es mostrar de que si Dios no tuvo misericordia de los ángeles que cayeron, si Dios no tuvo misericordia de estos ángeles que pecaron, sino que lo envió a lugares de oscuridad, no a todos, sabemos que no todos están en lugares de oscuridad, sabemos que aún hay ángeles que están sueltos o no, que están con una libertad de alguna manera limitada, ¿no? Dios les permite que ellos actúen en el mundo, pero muchos de estos ángeles también están encarcelados. Y por el contexto sabemos que de estos ángeles que fueron encarcelados fue por una condición perversa en la cual ellos se degradaron y cayeron, y ese relato también lo encontramos en Génesis capítulo 6, y eso lo vamos a ver posteriormente. Los ángeles malos permanecen en la espera de un juicio. Esto no quiere decir que en el día de juicio ellos serán librados, de ninguna manera. Lo que sucede es que ahora se está reuniendo, hermanos, la evidencia para que cuando Dios pronuncie su veredicto, en ese día terrible, ellos sean atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y eso nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, ahí al final del milenio. Por implicación, entonces, hermanos, este versículo resulta en un argumento de mayor a menor. ¿Qué quiere decir? Si Dios no perdonó a los ángeles que vieron su gloria en el cielo, qué increíble, estuvieron con el Señor, creados por Dios, estuvieron en su presencia. Y si Dios no perdonó a estos ángeles que estuvieron con él en el cielo, sino que los arrojó a la tierra, los arrojó a un lugar de tormento, la pregunta es, ¿no castigará a los falsos maestros que buscan desviar a su pueblo? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Claro. Eso es lo que está diciendo Pedro. Sin duda, Dios, así como sentenció a estos ángeles que desobedecieron y pecaron, de la misma manera Dios tiene un juicio preparado para estos falsos maestros que están desviando a la iglesia del Señor, a su pueblo, a su iglesia. Veamos este texto que está aquí en Judas, versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿se fija?
Hubo un acontecimiento puntual ahí en Génesis capítulo 6. Estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí está. Entonces, Dios ha dado una sentencia sobre los ángeles y de la misma manera Dios tiene una sentencia sobre estos falsos maestros. Bien, hermanos, miremos ahora el versículo 5. Ahora está usando otra ilustración, ¿no? Primero en la esfera de los ángeles, versículo 4. Ahora en este versículo 5, vamos a ver la esfera terrenal, ¿o no? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí está. De los 3 ejemplos que Pedro da para apoyar su afirmación de que los falsos maestros enfrentan la perdición y la destrucción, mientras que el primer ejemplo revela solamente la ira de Dios y el juicio venidero sobre los ángeles, esta segunda ilustración revela tanto la ira divina como también la protección divina. Que es hermoso el Señor. Dios ha determinado un juicio divino sobre la tierra, pero también aquí Dios muestra su protección sobre los hombres que le temen y le obedecen. Y eso es lo que está sucediendo aquí en este versículo, en el cual Pedro está tratando de reflejar y que los hermanos puedan comprender. No solamente aquí hay un juicio divino para la humanidad, sino que ahora Dios está mostrando su misericordia, su compasión, su bondad para aquellos que le temen y le obedecen. Destruyó al mundo antiguo, pero así también salvó a una familia, quien se arrepintió, una familia que sí le creyó al Señor, y Dios le rescató, mostrando su protección divina. El versículo dice así: y si no perdonó al mundo antiguo. ¿Cuál sería aquí el mundo antiguo? Bueno, según el contexto, si usted lo lee ahí, se está refiriendo al mundo, a la sociedad del tiempo de Noé. En el mundo en el cual vivió Noé, los habitantes en los cuales estaban ahí habitando, en los tiempos de Noé. Dios muestra su bondad, Dios muestra su misericordia, Dios extiende su gracia para con los hombres quienes se arrepienten. Veamos un texto aquí en Ezequiel, hermano, 33, versículo 11. Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aunque el texto está dirigido específicamente a la nación de Israel, de alguna manera el texto también nos muestra que Dios tiene misericordia y que de alguna manera quiere que los hombres se vuelvan a Él. Y ese fue el propósito de esta figura que está usando Pedro aquí con respecto a Noé. Dios determina un tiempo para los hombres. La maldad de los hombres era en extremo el mal, constantemente el mal. No había en ellos una pequeña luz de arrepentimiento, de ninguna manera. Y Dios determinó destruir la tierra a través del diluvio. Pero fíjense, no fue en forma inmediata, sino que le dio un tiempo a esta humanidad, a ese tiempo, a los hombres o a los habitantes o a ese mundo antiguo, le dio la oportunidad para que se arrepintieran. Mientras Noé construía el arca, recuerdo, ¿no? Según el texto, 120 años aproximadamente, donde él construyó, donde él anunció, donde los hombres vieron que estaba construyendo un arca, porque venía un gran diluvio, anunciaba Noé. Ninguno de ellos se arrepintió, solamente Noé, su familia, y entraron y se salvaron solamente ellos y los animales a los cuales habían ingresado al arca. Ahí está. Dios tuvo misericordia de los hombres, les dio la oportunidad de arrepentimiento, muchos años, y ninguno quiso arrepentirse.
solamente entró la familia ahí, la familia de Noé. En ambas epístolas que Pedro escribe, en su primera carta y en esta segunda carta, Pedro utiliza el tema del diluvio para describir la desobediencia de los hombres impíos y la salvación del justo, como en este caso fue con Noé y su familia. Y se refiere aquí a los espíritus malvados también, que con éxito llevaron a todo el mundo antiguo a la desobediencia. Constantemente el mal, pervirtieron a los hombres, con la excepción de Noé y toda su familia. Veamos un texto aquí en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si usted sigue leyendo el texto, el versículo 11 y versículo 12, ahí en Génesis, dice que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. De alguna manera Dios estaba dolido su corazón de cómo su creación estaba en esta conducta de rebeldía, de maldad a extrema, que sus pensamientos y que el corazón era continuamente solamente el mal, nada más que eso. Dios entonces destruyó a este mundo antiguo a través del diluvio. Y si lo quisiéramos mirar en forma práctica e inmediata para nosotros, hermanos, nuestra sociedad no está muy lejos de esto que sucedió de ese mundo antiguo. Nuestra sociedad hoy en día está con un corazón lleno de adulterio, lleno de maldad, lleno de engaños. Buscan la oportunidad de engañarte. Buscan la oportunidad de hacerte mal. Nuestra sociedad estamos viviendo hoy en temor porque no sabemos si podemos salir tranquilos como antes, hermano. Porque la maldad es en extrema. No hay frenos para ellos, no hay castigo para ellos. Y los inocentes están viviendo injustamente, no atormentados. Bueno, esa es la conducta de la sociedad hoy en día. Y si lo quisiéramos comparar, estamos viviendo de la misma manera que vivió ese mundo antiguo. Esto nos recuerda entonces, hermanos, que este mundo cada vez más está en violencia, que este mundo cada vez más y esta raza humana llegará en algún momento a la perdición completa si no hay arrepentimiento. Por eso es nuestra responsabilidad, hermano, de poder anunciar las buenas nuevas del Salvador. El hombre necesita salvación. El hombre necesita arrepentirse de su mal camino. Veamos el texto de Mateo capítulo 24, ¿no? El Señor Jesucristo usó en relación a Noé, también usó este texto hablándonos de Noé y dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ¿no? Ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, mundo antiguo, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Hoy en día los hombres no quieren entender. La Escritura dice que Satanás tiene sus ojos cegados. Necesitan la luz de Cristo para poder ver y entender. Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La idea es repentina. Así como se estaban dando en casamiento y comían, de la misma manera será la venida del Señor, repentina. Los hermanos hemos estado estudiando en San Felipe, hemos estado estudiando con respecto a la venida del Señor y ya hemos comprendido de que el arrebatamiento es un acontecimiento con respecto a la iglesia. El Señor viene a buscar a la iglesia y esa no es la segunda venida, sino que la segunda venida será al final de la tribulación, donde el Señor vendrá a juzgar a todas las naciones. A eso se está refiriendo. Así será también la venida del Hijo del Hombre, repentina.
en cualquier momento. Sigue diciendo el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, aquí dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo antiguo. Las escrituras entonces, hermanos, nos recuerdan que el diluvio fue el juicio de Dios sobre el mundo perverso en el tiempo de Noé. Este es un acontecimiento histórico real, reconocido por los distintos escritores de la Biblia. El mismo Señor Jesucristo reconoce este acontecimiento como un hecho histórico. Recién lo leímos ahí en Mateo. El Señor Jesucristo reconoce este acontecimiento. No es una fábula, no, es un hecho real, sucedió. Algunos piensan, incluso dicen, que si este diluvio ocurrió no fue mundial, sino que fue en un lugar específico. Bueno, bíblicamente fue real en todo el universo, en todo el mundo, ¿no? Por decirlo así. Fue un acontecimiento real. Noé, Pedro le llama, ¿no? A Noé, pregonero de justicia. El escritor aquí de la epístola a los hebreos también confirma lo mismo que está diciendo Pedro. Él dice que cuando Noé heredó, ¿no? Que Noé fue llamado heredero de la justicia que viene por la fe. Así le llama el escritor de Hebreo, heredero de la justicia que viene por la fe, y aquí Pedro le llama pregonero de justicia. La construcción del arca sobre la tierra seca dio lugar a numerosas oportunidades de predicar, y durante muchos años tuvieron la oportunidad de arrepentimiento, pero los hombres no se arrepintieron, a excepción a esta familia. Entonces, hermanos, aparte del énfasis de la destrucción del mundo, Pedro subraya también la protección de Noé y de su familia. El Señor protegió a esta familia, de aquellos a quienes Dios salvó del violento desastre del diluvio que vino sobre ese mundo antiguo. Y si usted sigue leyendo, hermano, si usted sigue leyendo el versículo 5, 6, 7 y 8, ahí hay otra ilustración más que Pedro usa. Yo no quise incorporarla para no extenderme más y no estudiarla detalladamente, pero haciendo un panorama de esos versículos, del versículo 6 al 8, también Pedro usa esta ilustración mostrando a la ciudad de Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban alrededor. Ciudades perversas, hombres perversos, y que ahí vivía otro hombre, ¿no? Que la Biblia le llama el justo Lot, que afligía su alma por esta nefanda conducta que tenían estos hombres perversos. Se habían pervertido, aunque ya habían pasado muchos años después del diluvio, aún así esta nación o estos pueblos vivían en una condición pervertida, lejos de Dios, lejos de toda moral, lejos de todo principio, lejos de todo valor. Hermano, ¿usted se sorprende hoy en día de los delincuentes? ¿Se sorprende de la conducta del hombre que estafa, que engaña, que roba? ¿Se sorprende? Hermano, esa es la naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros. Y como creyentes arrepentidos, porque no hemos arrepentido, debemos cuidarnos de agradar al Señor constante y permanentemente. Pero Pedro usa aquí estos ejemplos, diciendo, así como los ángeles que cayeron, que pecaron, Dios no lo perdonó. Así como el mundo antiguo se pervirtió, Dios tampoco lo perdonó y trajo el diluvio. Y de la misma manera como se pervirtió la nación de Sodoma y Gomorra y los pueblos de alrededores que estaban ahí, de la misma manera Dios también destruyó, salvando solamente al justo Lot y sus 2 hijas. También Dios destruyó a estas naciones. Del mismo modo, entonces, Dios va a traer juicio sobre estos falsos maestros. Ese es el propósito de todas estas 3 ilustraciones que Pedro está haciendo aquí. Es
Si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó al mundo antiguo, si Dios no perdonó a las naciones de Sodoma y Gomorra, tampoco va a perdonar a estos falsos maestros que se han introducido dentro de los hermanos, enseñando falsas herejías, enriqueciéndose, exprimiendo a los hermanos por avaricia. ¿Eso lo vemos hoy en día? Sin duda, hermano. Eso lo vemos hoy en día. Y yo lo puedo ver en la televisión y usted lo puede ver también y puede poner, escuchen los programas radiales. ¿Ha escuchado algunos programas radiales en la AM? No en la FM, sino que en la AM. Yo doy gracias por estos programas en los cuales se predica el Evangelio. Pero hay otros programas que son solamente un negocio, es una mercadería. El Evangelio se transformó en un negocio mercantil, engañando a los incautos, falsos maestros que tuercen, porque estos falsos maestros también tuercen la verdad. Si no me equivoco, aquí hay un texto en el capítulo 3, versículo 16, al final dice, los cuales, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Los falsos maestros también tuercen las escrituras, las cambian, la manipulan y trabajan con los incautos. Pedro está buscando, hermano, y quiere advertirnos a nosotros de estos falsos maestros. Como aplicación, entonces, hermano, como aplicación para nosotros como iglesia, de la misma manera que el mensaje anterior, en primer lugar, nuestra responsabilidad como creyente en este tiempo de la iglesia es de conocer la palabra de Dios y ser obediente a ella. Hermanos, necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos estudiar la palabra del Señor, memorizarla, aprenderla. Y no solamente eso, sino que también practicarla y vivirla. No es fácil, es complejo, es difícil, pero el Señor nos fortalece, pero el Señor nos ayuda para que podamos vivir la palabra de Él, su palabra, como hijos obedientes. Pero para poder vivirla necesitamos conocerla. Para poder identificar a los falsos maestros necesitamos conocer la verdadera enseñanza del Evangelio. Por lo tanto, hermano, necesitamos conocer la palabra. Por medio del conocimiento de las Escrituras podremos identificar a los falsos maestros porque serán expuestos a las Escrituras y sus mentiras disfrazadas de verdad serán descubiertas, recibiendo el rechazo de la iglesia del Señor. La iglesia apenas descubra a estos falsos maestros, si no hay un arrepentimiento genuino, debe sacarlos de la congregación. En segundo lugar, cada una de las ilustraciones que Pedro utiliza son una evidencia histórica. La caída de los ángeles es un hecho real, no es una fábula, es un acontecimiento real, narrado por distintos escritores de la Biblia. El acontecimiento del diluvio es algo real, el mismo Señor Jesucristo lo reconoció. La situación y la destrucción de las naciones de Sodoma y Gomorra y los alrededores también es un acontecimiento real. Y si usted busca antecedentes históricos, quedó tan destruida y tan sepultada que aún no pueden descubrir cuál es el lugar exacto donde estuvieron estas ciudades. Habiendo tanta tecnología, aún no pueden descubrir dónde estuvieron estas ciudades, dónde quedaron sepultadas estas ciudades. Pero son acontecimientos reconocidos históricamente. Ahí está. Entonces, esto debe ser como un escarmiento para estos falsos maestros que sin duda recibirán el castigo del Dios justo, quien protege y defiende a sus hijos. La pregunta es, ¿qué sucederá entonces con estos falsos maestros? ¿Qué pasará con ellos? Según el versículo 2 del capítulo 2 de Pedro, versículo 3, dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sin duda, el castigo está ahí, está puesto.
falta solamente el momento que Dios tiene determinado para llevar su juicio sobre los falsos maestros. Les invito a que podamos orar, hermano. Señor, esta mañana damos gracias por su palabra que ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque de alguna manera a través de esta carta, de esta segunda carta del apóstol Pedro, estamos buscando aprender, reconocer, identificar algunas conductas, características y formas de conducirse de estos falsos maestros. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, también a conocer tu palabra, para que podamos medirlos por medio de las Escrituras, para que por medio de la verdad del Evangelio nosotros podamos reconocer las mentiras de estos falsos maestros y no ser seducidos por sus falsas enseñanzas, sino que estemos firmes en tu palabra, Señor. Estemos firmes en tu palabra, esta palabra profética que es segura. Ayúdanos, Señor, a aprenderla, a memorizarla, a estudiarla, a reconocerla, a practicarla y a vivirla. Señor, ayúdanos como iglesia a que no demos oportunidad a que falsos maestros se introduzcan en la congregación para torcer la vida de la iglesia. Pedimos su ayuda, Señor, y sabiduría por medio de Cristo Jesús. Amén.